Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Gracias por sintonizar el programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas que va al aire cada semana, donde ustedes pueden enviarnos sus preguntas. Nosotros investigamos, pedimos dirección de Dios y entonces en el aire contestamos las preguntas. Quiero darles la dirección electrónica a donde pueden enviar sus preguntas. Lo van a ver en pantalla. Es tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Tengo conmigo al hermano Daniel Miranda, quien nos está acompañando, está de visita por acá de la Florida. Estamos con la esperanza de que pueda venir con nosotros más permanentemente. Estamos pidiendo la dirección divina para eso. Y él nos acompaña hoy muy bondadosamente, dedicando su tiempo para ayudarnos a contestar las preguntas. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Bor. Es para mí un placer estar en este programa con usted y con todos ustedes allí que nos sintonizan. Bueno, queremos orar. Nunca debemos abrir la palabra sin orar, oración. así que voy a pedirle, por favor, que tenga una oración Claro que pidiendo sí. la bendición de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, oramos para que el mismo Espíritu que inspiró tu palabra, Señor, ilumine nuestra mente al tratar de responder las preguntas de tu pueblo. Amén. Pedimos tu bendición sobre este estudio, sobre este programa. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queridos amigos, tenemos una pregunta aquí que va a tomar un buen rato contestarla porque es de suprema importancia. Es una pregunta que nos ha enviado Joseph Josh a Zoom TV y quiero leer la pregunta. Dice así: Pastor Bor, y por ende sería también Daniel Miranda, me gustaría saber, en 2 Samuel 24 y en 1 Crónicas 21, dice la misma historia en donde el rey David mandó hacer un censo. ¿Por qué en el libro de Samuel dice que Jehová lo incitó a hacerlo? Y en Crónicas dice que Satanás fue el que lo incitó. ¿Y por qué estaba mal hacer un censo si en otras partes de la Biblia también han hecho censos? ¿Por qué si el que mandó hacer el censo fue David, los que fueron castigados fueron los del pueblo? Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga. Así que, ¿cómo contestamos esta pregunta? La parte principal es ¿por qué dice en un texto que el diablo lo incitó y en otras partes dice que Dios fue el que lo incitó? Bueno, esta pregunta va a requerir un buen tiempo para responderla porque hay muchos asuntos en juego aquí. Uno de ellos, que es el más serio e importante, es, en realidad Dios es el causante del pecado, ¿sí? Porque vemos en el caso de Samuel, 2 Samuel, de hecho leámoslo, 2 Samuel 24:1, donde encontramos la pregunta, bueno, el pasaje aquí en cuanto al censo del pueblo, cuando David censó al pueblo. Y la palabra del Señor nos dice en 2 Samuel capítulo 24, versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. O sea, aquí vemos, de acuerdo al versículo 1, que Jehová incita a David a que cense al pueblo, pero luego en el mismo capítulo vemos que Jehová lo castiga, por lo que él mismo lo incitó. Ahora, en 1 Crónicas 21 es el mismo pasaje, pero dice algo un poco distinto. En 1 Crónicas capítulo 21, versículo 1, hay una pequeña diferencia que es la pregunta del hermano. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, partamos, y yo sé que el pastor Bor tiene unos puntos muy importantes que compartir en cuanto a esta pregunta, pero voy a partir del mismo texto. Cuando leemos todo el capítulo, nosotros vemos que en realidad lo que incitó que David censase al pueblo fue su mismo deseo de grandeza, incluso el mismo Joab. Al principio
él rehusó hacer eso. Él le dijo, pero ¿cómo vas a hacer, Señor? El Señor te ha bendecido. Creo que es suficiente. ¿Por qué quieres hacer este daño contra Jehová? O sea, el mismo Joab protestó en contra de eso. Nosotros sabemos que Dios no es el incitador del pecado. Ahora, pero sigue surgiendo la pregunta, ¿por qué en una dice Jehová y en la otra dice que fue Satanás? Bien, Satanás es el que coloca el pensamiento, Satanás es quien incita al pecado, pero cuando nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad y no le pedimos consejo a Dios, pues Dios simplemente Él se retira y nos deja, no interviene, nos deja que nosotros sigamos de acuerdo a nuestra mala conducta y nos deja que cosechemos las malas consecuencias para enseñarnos. Hay una cita de Patriarcas y Profetas que la sierva del Señor menciona en cuanto a esto, y es un principio que vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez, y es el principio de que Dios castiga el pecado con el pecado. Entonces, por ejemplo, vemos en el caso de Absalón, los hijos de David que sufrieron por su pecado. Nosotros diríamos, bueno, eso es injusto. ¿Cómo es que los hijos de David van a sufrir por el pecado de su padre, con Betsabé? Pero lo que vemos aquí es que Dios castiga el pecado de sus hijos con el pecado de David, pero también castiga el pecado de David con el pecado de sus hijos. Y aquí estamos viendo algo parecido. La sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas, con el objetivo, página 738, con el objeto de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar de todos los que tengan edad apropiada. Para llevar a cabo este proyecto fue necesario hacer un censo de la población. El orgullo y la ambición motivaron esta acción del rey. O sea que el censo, la pregunta decía, bueno, pero ¿por qué si en otras partes en la Biblia se hacen censos, no hay castigos, pero por qué aquí sí? O sea, Dios mandó a censar en otros textos. Exactamente. Yeah. Dios mandó a censar en otros textos, como después de la apostasía en Baal peor. Pero fue el orgullo y la ambición lo que motivaron la acción del rey. El censo del pueblo revelaría el contraste que había entre la debilidad del reino cuando David ascendió al trono y su fortaleza y prosperidad bajo su primer gobierno. Entonces, al ver él cómo su ejército había crecido, pues eso le alimentaría su orgullo. Y eso fue lo que motivó a David. Ahora, ¿por qué el pueblo tuvo que también sufrir por el pecado de David? Eso también nos lo responde la sierva del Señor acá. En la página 739, la realización del censo había causado desafecto entre el pueblo, pero éste había participado en los mismos pecados que motivaron la acción de David. Así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigo sobre David, por medio del error de David, castigó los pecados de Israel. Clarito. Clarito, sí. Sí, sí, excelente. Ahora, hay otros pasajes de la Biblia que nos pueden ayudar a entender cómo es que dice que Satanás lo incitó y luego dice que Dios lo incitó. Hay otros textos que nos explican en qué sentido Dios lo incitó. Uno de esos es el caso de Faraón. ¿Por qué no nos mencionas un poquito sobre el ejemplo de Faraón? Muy bien, pues en algunos pasajes se nos dice que Dios endurece el corazón de Faraón. Okay, por ejemplo, vayamos aquí a Éxodo capítulo 7, en el versículo 19. Éxodo capítulo 7. Vamos a leer aquí el versículo 13 y 14. Nos dice acá, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere ir a dejar salir al pueblo. Entonces vemos acá que Faraón endurece su corazón, o sea, él es el que endurece su corazón. Ahora, en otros textos parece que dijera lo contrario, parece que dijera que es Dios el que endurece su corazón. En Éxodo 7:22 dice, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como Jehová
lo había dicho. En otras versiones incluso dice, Dios endurece el corazón de Faraón. En realidad, esa expresión, en la forma en cómo estos pasajes se construyen en el hebreo y en el contexto del Antiguo Testamento, suele atribuírsele, y creo que aún la cultura oriental aún se maneja esta formación gramatical. A veces se le atribuye a Dios algo, o a una persona se le atribuye algo, porque indirectamente la persona participó de eso, pero no necesariamente es que la persona sea responsable de eso. Digamos, yo me invento algo, una herramienta, o traigo una herramienta a la casa para trabajar en ella, pero mi hijo coge esa herramienta y él se corta o se afecta por eso. Entonces, aunque yo no la traje para que él se cortara, pero el hecho de que yo la traje, pues yo soy indirectamente responsable. O sea, Dios envía las plagas, y Dios envió las plagas no para endurecer el corazón de Faraón. Dios lo envió fue para salvarlo. Allí en Romanos 9 vemos que Dios quiso mostrar su poder a Faraón. ¿Y cuál es el poder en el contexto de Romanos? El Evangelio, ¿sí? El poder de Dios para salvación. Dios quiso mostrar el poder de su poder a Faraón para salvarlo, pero a él rechazar las evidencias de Dios, pues su corazón se endurece. Y lo mismo lo vemos en el caso de Saúl, que un espíritu malo de parte de Jehová, pero sabemos que en realidad Dios no envía ningún espíritu malo. Simplemente a través de las evidencias que Dios le daba a Saúl, a través de David, la música, lo que David le decía, pues al Saúl rechazar eso, pues otro espíritu tomaba posesión de él. Sí. La ilustración de Faraón es muy interesante. Yo escuché una explicación de eso. El sol brilla sobre el barro y lo endurece. El mismo sol brilla sobre el hielo y lo derrite. El sol no tiene la culpa. La culpa la tiene la consistencia de aquello sobre lo cual el sol brilla. La luz de Dios brilló sobre Faraón. Era indudable que el poder de Dios era más grande que los dioses de Egipto. Pero ¿qué hizo Faraón cuando Dios reveló que era el gran Dios? El sol endureció el corazón. Pero Dios quería era derretirlo. Así es. No endurecerlo. Entonces es una forma de ilustrar cómo el sol, cuando brilla, que es la luz de Dios, endurece, pero no endurece por culpa del sol, sino que endurece por culpa de aquello sobre lo cual brilla el sol. La decisión, en otras palabras, de Faraón. Ahora vamos a ir a ese caso de Saúl, porque es muy interesante. Vamos a 1 Samuel 16. Okay. Vamos a dar varios ejemplos bíblicos. 1 Samuel, el capítulo 16. Y vamos a leer los versículos 13 al 16. 1 Samuel 16 y el versículo 13 hasta el versículo, creo que es el capítulo 10, sí, capítulo 16, 13 al 16. Si nos puedes leer ese pasaje. Claro que sí. 1 Samuel 16, 13 al 16. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahora, esto crea un problema en potencia. Y es que Dios manda espíritus malos para atormentar a la gente. ¿Cómo entendemos este asunto? Bien, aquí mismo veo una aparente contradicción, porque dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, parece ser que hay dos espíritus de Jehová aquí. Hay uno que se le aparta, pero luego hay otro que él mismo envía y lo atormenta. Exactamente. ¿Sí? Hay un pasaje que viene a mi mente, y es en ocasión
el profeta Micaías en ocasión de la batalla de Acab contra Siria. Hay una profecía que da Micaías Sí, y creo que eso está en Primera de Reyes. Primera de Reyes creo que es el capítulo 22. Le preguntan, versículo 15, vino pues al rey y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová le dijo, estos no tienen señor, vuélvese cada uno a su casa en paz. Ahora, luego nos dice acá. creo que es que esa, bueno, está la historia también en Segunda de Crónicas, Ok, muy bien. el capítulo 18 y el versículo 22, creo que es el versículo Que estamos buscando. Déjame leer ese versículo. Muy Dice, bien. y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. El marco histórico es que Josafat, que era un rey bueno, se reunió con Acab, y entonces a Acab se le ocurrió la idea, vamos a pelear contra los sirios. Y Josafat dice, bueno, es una buena idea, pero consultemos al Señor para ver si el Señor quiere que hagamos eso. Y entonces, ¿no tienes un profeta por ahí para que consultemos a ver si Jehová quiere que vayamos a esa guerra? Y dice Acab, profetas tengo por montones. Entonces manda a traer 400 profetas, todos falsos. Todos falsos. Y les preguntó, ¿debemos ir a la guerra? Y los profetas le dijeron, sí, ve a la guerra y vas a ganar una gran victoria. Pero Josafat no estaba convencido y dice, ¿no tienes por ahí un profeta de Jehová? Con todo eso, con eso lo dijo todo, ¿no? Sí. Entonces dijo, sí, yo tengo uno, se llama Micaías y lo tengo en el calabozo. Y Josafat dice, si está en el calabozo, ese es el profeta de Jehová. Y viene, entonces Micaías de repente, cuando Acab le dice, ¿debemos ir contra los sirios, sí o no? De repente Micaías dice unas palabras que están fuera de contexto, aparentemente. Tal vez podemos empezar leyendo en el versículo 18. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Aquí está hablando Micaías. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. Ese era. Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y su izquierda. Es decir, todos los ángeles rodeando el trono de Dios. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga? Es decir, para que lo maten. En Ramot de Galaad. Y uno decía así y otro decía de otra manera. Dios ha reunido el concilio celestial. Y dice, bueno, ¿quién va a ir a Acab para decirle que vaya a la guerra para que lo maten? Y nadie quiere. Y luego el versículo 20 dice, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Satanás podía ir al cielo antes de que Cristo muriera en la cruz, Así es. según el libro de Job. El libro de Job. Ese es el espíritu que se menciona aquí. Y entonces Jehová le dijo, ¿de qué modo lo vas a inducir? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Que es lo que hicieron los falsos profetas. Sí, ve a la guerra, vas a ganar. Ese era el espíritu malo. Ese era el espíritu malo. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y luego versículo 20, ahora Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Ahora, ¿quién es ese espíritu malo? Es Satanás. Es Satanás. Pero Dios mandó a Satanás allá. No, Satanás pidió permiso. Y Dios le dio permiso. Pero Satanás es el que incita y el que engaña a los profetas para que engañen a Acab. No es Dios. Es decir, la Biblia le atribuye a Dios lo que Él permite. Lo que Él permite. Pero Dios no escogió eso. Exacto. ¿Ve? Es como Cristo. Si Cristo toma sobre sí nuestros pecados, pero no son de Él. Algo parecido a eso. Y vemos que en el caso de Acab
y en el caso de Saúl, Dios le permite a Satanás porque ambos habían rechazado la clara luz de Dios. En el caso de Job, Dios le permite a Satanás tocarlo, pero con otro propósito. Porque dice, y verás que él no blasfemará contra mí. Entonces, en ambos casos se cumplen los propósitos de Dios. En uno vemos que estos, Acab había rechazado el consejo de Dios, pues de hecho pedía a los profetas de Baal, y igual Saúl también. Entonces, creo que todo se resume en lo que usted dijo, pastor. La Biblia le atribuye a Dios lo que Él permite. Sí. Ahora, aquí hay un detallito muy interesante, ya que mencionas el libro de Job. Si uno lee los primeros 2 capítulos, está muy claro que Dios está permitiendo que Satanás le haga estos males a Job. Está clarísimo en las 2 reuniones que hay en el concilio celestial. Dios le dice, ve, te permito hacerlo. La segunda vez, no le quites la vida. Ahora, al final del libro de Job, pasa algo muy interesante. Cuando uno ya llega... Job en todo el libro creía que era Dios, pero... Sí, al final del libro dice, a ver aquí, había anotado el texto específicamente, pero no... deja ver aquí. Si lo puedo conseguir, porque es un texto muy importante. Donde dice que Dios fue el que le hizo el mal. Cuando uno compara los 2 textos, yo sé que está en el capítulo 42. A ver aquí, si podemos conseguir ese texto. Bueno, lamentablemente ahorita mismo no lo puedo conseguir, pero ahí está en el capítulo 42, donde dice que Dios trajo los males sobre Job. Y al principio dice que Satanás es el que trae los males. Entonces uno tiene el principio de que Dios permite, pero Dios no causa directamente. ¿No será el versículo 10 donde dice, Jehová le está hablando a Elifaz y le dijo, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job? No, ese no es. Ese no es. Hay otro texto. A ver aquí si puedo conseguir ese. Es que ese es un texto tan importante, pero anoté el capítulo, pero no anoté el versículo. Oh, ya. Bueno, vamos a otro caso por ahora. Y este sería el último, porque ya se ha ido casi todo el programa. Muy bien. Según Tesalonicenses 2 y el versículo 10 al 12. Si puede leer ese pasaje, segunda de Tesalonicenses 2 y el versículo 10 hasta el versículo 12. Bien, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 10 al 12. Muy bien, nos dice acá la palabra del Señor. Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué interesante ese texto. Ahora sí encontré el otro versículo. Ya lo encontró. Vamos a ese. Muy bien. Está en el capítulo 42 y luego volvemos a este con el poco tiempo que nos queda. Perfecto. Está en el versículo 11. Muy bien. Versículo 11. Estaba cerca. Sí, por favor, léalo. Muy bien, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Ahí está. Ahí está clarito. Entonces, cuando uno lee el principio del libro y al final del libro, uno se da cuenta cuál es la respuesta a la incógnita. Al principio, Dios permite que Satanás lo haga. Al final dice que Dios lo hizo. Pero Dios no afligió a Job. Dios permitió que Satanás lo hiciera. Ahora, volviendo aquí, porque nos quedan solamente unos 3 minuticos,
A 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 10 al 12, este pasaje es muy interesante porque dice que Dios les manda operación de error. Pero cuando uno lee con cuidado el pasaje, leyendo otra vez en el versículo 10, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, aquí está la clave, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios no exige que la gente reciba la verdad. Dios permite que la gente reciba el error, si quieren, porque tienen libre albedrío. Claro. Versículo 11, por esto, es decir, porque no quisieron recibir el amor a la verdad, Dios les envía un poder engañoso. Dios no es el que manda el poder engañoso, es Satanás, pero Dios lo permite porque rechazaron la verdad. Exacto. Así que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos, aquí está otra vez el punto, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, Dios no es responsable por la perdición de estas personas. No. Ellos mismos rechazaron la verdad y el amor a la verdad. Sí, así que creo que todos estos ejemplos, el de Faraón, el de Saúl, el de Job, este que tenemos acá, creo que la pregunta queda contestada. Así es. El censo, que Dios no es el que le dijo a David que censara a Israel. Fue que Dios permitió que Satanás lo hiciera. Y entonces Satanás hizo su obra. Así es. Así que, bueno, esas son las preguntas que tenemos para este programa. Tenemos algunas más para el siguiente programa, pero el tiempo prácticamente se ha ido. Quiero recordarles que este programa, me gustaría saber, es nuestro programa que sintoniza una vez por la semana, a media hora. Estamos pensando en realidad expandir el programa a 1 hora, porque tenemos un montón de preguntas de varias pulgadas que no hemos podido contestar porque media hora a cada semana no alcanza para contestar todas las preguntas que nos llegan. Pero de todas maneras queremos que nos continúen enviando las preguntas porque vamos a contestarlas eventualmente. Nuevamente quiero darles la dirección a donde pueden mandar sus preguntas. Es tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga y hasta la próxima.